de 1 Tesalonicenses 5, ¿Lo tienen, hermano? Bueno, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Soberano Jesús, en esta preciosa noche, mi Padre, una vez más, Señor, yo vengo delante de tu divina presencia, Padre. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito que me ayudes, Padre. Me siento muy nerviosa, Señor. Pero yo me pongo en tus benditas manos, Padre, para que seas tú dirigiendo mi vida. Tome control, Señor, de mi boca. Solamente te suplico que me uses, Señor, como un instrumento de lo más pequeño que te honre y que te glorifique. Y Dios amado, por favor, que esta palabra, Señor, pueda correr como río de agua viva en cada uno de nuestros seres, Dios, y que cada día la pongamos en obra y práctica, Señor, para crecer cada día en nuestra vida espiritual. Dios de la gloria, en esta hora, perdóname de todo pecado, toda cosa que no ha sido agradable a ti, Señor. Cualquier palabra que haya salido de mi boca, Padre, le suplico perdón, Padre mío. Bendiga esta congregación, bendiga a cada hogar representado, Dios. Dios, toma control y ayúdanos cada día a seguir adelante, a mantenernos firmes, Señor, juntamente, Padre, sirviéndote, honrando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. En esta noche, hermanitas, así de pie, dice 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 8, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como hierro. Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. En esta noche, hermanas, la palabra de Dios dice: porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche. Hermana, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta de los tesalonicenses, podemos ver, hermanas, que Dios está dejando un gran consejo para cada una de nosotras, los hijos de Dios. Cuando nosotros, hermanas, un día recibimos a Cristo en nuestros corazones, desde ese momento, hermanas, dejamos de ser, ya no, ¿cómo les quiero explicar? Desde ese momento, la luz de Cristo resplandeció en nosotros, ¿verdad? Y es por la razón, hermanas, que los hijos de Dios, los que en verdad tenemos a Cristo en nuestros corazones, vivimos vidas no de tinieblas, porque las tinieblas quedaron atrás desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo. Desde el momento en que nos recibimos a Cristo, nosotros venimos a ser hijos de luz. Y para entender, hermanas, leamos el 5.1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparáis. Mas vosotros, hermanos,
no estáis en tinieblas, porque aquel día, para que aquel día os sorprendáis como ladrón. O sea, hermanas, que para los hijos de Dios, usted y yo, hermanas, la venida de Cristo no va a ser para asustarnos, sino, hermanas, que va a ser una alegría. Cuando Cristo venga por su pueblo, los hijos de Dios, es cuando vamos a empezar, hermanas, a vivir esa felicidad que Cristo tiene para cada una de nosotros. Es el momento, hermanas, que vamos a empezar a disfrutar, hermanas, esas grandes, esa mansión gloriosa que el Señor tiene para cada una de nosotras preparada. Hermanas, para nosotras la venida de Cristo es cuando comienza nuestra felicidad. ¿Por qué, hermanas? Porque nos vamos de esta tierra donde va a haber destrucción, donde se queda el ser humano que nunca ha tenido el deseo de recibir a Cristo. Entonces, para nosotras, hermanas, ese día va a ser glorioso, ese día va a ser maravilloso, donde vamos a tener ese encuentro personal con Cristo, donde vamos a empezar, hermanas, a vivir para siempre por una eternidad. Entonces es algo maravilloso, no es algo que nos va a espantar, no, hermana, es algo maravilloso que nosotras, las hijas de Dios, vamos a experimentar. Y yo cuando meditaba, hermanas, en este mensaje, yo decía, ser hija de Dios es lo más importante que le ha pasado al ser humano, ¿verdad? ¿Por qué, hermana? Porque no es pérdida, es ganancia. Nos vamos a ir a vivir con ese Rey Todopoderoso, donde no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber nada, hermana. Todo va a ser gozo y estar con nuestro Dios es lo más maravilloso que va a poder existir. Entonces, para eso, hermanas, usted y yo, mientras vivamos en esta tierra, tenemos que tratar, hermanas, de vivir como Dios quiere que nosotros caminemos en esta tierra, como unas verdaderas hijas de Él, ¿verdad? Dios quiere que usted y yo, hermanas, caminemos con un buen testimonio para la honra y la gloria de Él. Porque, hermanas, si somos hijas de ese Dios todopoderoso, hijas de ese Dios de luz lleno de misericordia, entonces nuestras vidas así tienen que ser, llenas de luz, llenas de amor, llenas de misericordia. ¿Por qué, hermana? Porque el Señor eso nos manda a cada una de nosotras. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que velar cada día por nuestra vida espiritual. Hermana, cuando el Señor nos dice que velemos, hermana, no es que vamos a estar toda la noche en vela. No, hermana, tenemos que velar por nuestras vidas espirituales. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermana? Leyendo su palabra, llenándonos de ella, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermana? Orando al Señor, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermana? Pidiéndole a Dios que nos dé esa fe para poder seguir en esta vida luchando, ¿verdad? También, hermanas, que nos llene también de amor y de misericordia. Necesitamos tener mucho amor, hermano. Los tiempos que vivimos, hermana, usted y yo miramos que ya no hay amor en el ser humano. Ya no hay amor. Y a veces nosotras, hermanas, aún en el mismo pueblo de Dios, a veces lo demostramos. No sentimos amor a veces por las cosas espirituales. No nos importan, ¿verdad? Y nosotros, eso tiene que ser lo primero en nuestra vida, hermana. El amor a Cristo. Y si amamos a Cristo, hermanas, entonces nos vamos a amar unas con las otras. Entonces, hermanas, vamos a poder demostrar el amor de Cristo en cada una de nosotros. El otro dice, pero nosotros, dice, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y
con la esperanza, dice, de salvación como hierro. Nuestra hermanita Alexa, el martes pasado, ¿verdad?, hablaba sobre la coraza del creyente, ¿verdad? Y es que así es, hermano. Día por día necesitamos vestirnos con esa coraza de la fe, con la coraza del amor, para poder estar firmes con nuestro Señor Jesucristo. Y el 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios a cada una de nosotras, hermanas, desde el momento que nos ha rescatado, no nos ha traído aquí a la iglesia para ponernos de jueces. Nos ha traído aquí a este lugar, hermana, para ser de bendición. Pero a veces nosotros no queremos tomar el lugar de Cristo, ¿verdad? Queremos acusar al hermano, queremos acusar a la hermana y nos volvemos jueces. Nos volvemos jueces, ¿verdad? Y el que tiene la última autoridad de juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces, hermanas, usted y yo, tal vez usted está diciendo, ay, la hermana, ¿por qué está predicando de esa manera? No, hermana, la palabra de Dios es el Señor el que nos da la palabra cada día, cada una de las que predicamos su palabra. Entonces, hermanas, usted y yo no tenemos que ocupar el lugar de Cristo. Él es el único que nos puede juzgar. Pero a veces nosotros nos encanta señalar, nos encanta decir no a la palabra de Dios. Somos jueces y Dios no nos ha llamado a ser jueces. Nos ha llamado a tener amor las unas por las otras, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Dice el 10, quien murió por nosotros, dice, por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso quiere el Señor, hermano, que nos edifiquemos unos a otros. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el único que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados. Yo no puedo perdonar el pecado de ninguna de mis hermanas, ni del incrédulo. El único que lo sabe hacer es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanas, que nosotras dejémosle las cosas al Señor, que sea Él que haga la obra, no nosotras, hermanas. Nosotros no somos nadie para poder estar juzgando aquí a los hermanos, ni a las hermanas, pero a veces nos tomamos ese lugar. Vamos a ver ahí, hermanas, en Primera de Juan. Léanme, hermanita Alexa, por favor. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, del 5 al 7. Dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Miren, hermanas, qué clara es la palabra de Dios. Es clarísima como el agua. A veces, si usted y yo no queremos perder, es porque queremos, ¿verdad? Porque creemos en nuestras propias opiniones, ¿verdad? Es porque yo soy así y nadie me puede cambiar. Pero el Señor dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Por lo tanto, hermanas, ¿cómo tenemos que vivir los hijos de Dios entonces?
en luz, ¿verdad? No tiene que haber tinieblas en nuestras vidas. No tienen que existir tinieblas en nuestra vida. Cuando el Señor nos dice que no tienen que haber tinieblas en nuestra vida, ¿a qué se está refiriendo? Ninguna clase de pecado puede existir en el Hijo de Dios. Ninguno, hermana. Dios conoce todo de nosotras. Una palabra que hablemos, hermana, Dios la conoce. Todo lo conoce el Señor de nosotras, hermana. Si decimos, dice, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos, hermanas? Mentimos. Y no practicamos, dice, la verdad. Y es que así es, hermana. Si decimos que somos hijas de Dios, pero estamos practicando el pecado, entonces ¿qué estamos haciendo, hermana? Le estamos mintiendo a Dios. Claro que a Dios no le podemos mentir. Nosotras nos estamos engañando nosotras mismas. Y a veces tenemos el descaro de subir a este lugar santísimo, que yo creo que si viviéramos en los tiempos antiguos, a saber qué nos iría allá, ¿verdad? ¿Cómo nos iría, verdad? En el Antiguo Testamento miramos cosas, hermanas, bien duras. Y aquí subimos aquí tranquilamente, nada pasa. La hermana no sabe nada. Que yo me tomo una caguama, la hermana no sabe. Yo me la tomo en la noche, nadie me mira. Que yo me tomo un trago de licor, nadie me mira. Que yo me pongo una minifalda, nadie me mira. Que yo ando en pantalones, nadie me mira. Que yo me pongo un chorcito pequeñito, nadie me mira. Claro que sí. Están los ojos de nuestro Señor Jesucristo viendo. Si yo le miento a mi esposo, si yo le miento a mis hijos, si yo le miento a mis hermanos, no hay problema. Si yo juzgo a mi hermano, por eso dice, nunca se me va a olvidar ese mensaje de la hermana Julia. El primero que nosotros miremos la paja que está en nuestros ojos. Lo tengo tan grabado ese mensaje para ver la viga que está en el hermano. Pero a veces, hermanos, ¿qué pasa? Miramos la viga del hermano, pero la grandota que nosotros andamos, a veces no podemos con ella, pero no la miramos. No la miramos. Y estamos hasta aquí, hasta el pelo, con unos grandes problemas. No salimos de una, pero estamos en otra. Y nosotros nos preguntamos, no, todo tranquilo, nada pasa. Pero estamos viendo la vida del hermano. Pero la de nosotros es tan grande que miren, caminamos hasta Cuscas y no la miramos. ¿Por qué? Porque no hemos permitido, hermano, que el Espíritu Santo obre nuestra vida, en nuestro corazón. Que sea Él limpiando cada día nuestra vida. Miremos otro bello versículo. Lo vamos a ver ahí en San Juan. Hermana Lamani, por favor. El libro de San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, Jesús estaba aquí hablando una vez más a sus seguidores, a aquella multitud que lo seguía, hermana. Otra vez dice el Señor, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús miraba que hay multitudes que lo seguían, pero muchos lo seguían, ¿por qué? Porque tenían hambre. Unos hambre espiritual y otros hambre, ¿verdad? Que nos da todo. ¿Por qué? Porque el Señor los alimentaba. Pero el Señor les hablaba y les decía,
¿verdad? Que Él era la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios, hermanas, porque un día ha resplandecido la luz de la vida en cada una de nosotros. Y es por eso que estamos aquí, hermano. Y yo les digo, no nos cansemos, hermano. Vendrán más días duros, más días difíciles, más duro estar aquí. Pero si vamos adelante, hermanos, no nos detengamos, cuidemos, velemos por nuestra vida espiritual. No descuidemos nuestra vida espiritual, hermano. Cuidémosla como un tesoro, así como el Señor nos dice, ¿verdad? Que cuidemos a nuestros hijos como un tesoro. Así cuidemos nuestra salvación. Es tan grande, hermana, es un tesoro que no tiene precio. Solo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miremos también allí mismo en 12:36, dice, 12:36, así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y Dios, por su misericordia, nos libertó un día de nuestra esclavitud de pecado. Y por eso estamos aquí en esta noche, con ese deseo de buscar cada día de Dios. Busquemos allí también, hermanas, Efesios. Cuando Alexa predicaba el martes pasado, dije yo, ahí está predicando mi mensaje, Alexa. Pero el Señor es el que habla, ¿verdad? El Señor es el que está hablando cada día a su pueblo. Efesios, léamelo, Alexa, por favor. 6, 14, 15 y 16. 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad, hermana? Por lo tanto, dice, ¿qué tenemos que hacer, hermana? Tomar esta palabra, tomarla y hacerla nuestra cada día. Solo así, hermana, vamos a poder cada día vivir en este mundo con nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, dice el 16, tomar el escudo de la fe. Una vez más el Señor, con que podáis, dice, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque, hermanas, el Señor nos habla de esta manera, porque sabe que Satanás, día tras día, momento tras momento, Él está buscando, ¿verdad?, cómo devorar al pueblo de Dios, cómo hacerlo caer en las trampas del pecado, cómo hacernos, hermanas, dudar de nuestra fe, cómo hacer, hermanas, de creer que Dios tal vez no nos ama. Y el diablo es astuto, hermanas, y él mete mucha cizaña en nuestras vidas espirituales, ¿verdad?, para podernos hacer caer. Y dice Efesios, el 17 lo leyó, ¿verdad? Sí. Y dice el 18, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. ¿Qué nos manda el Señor, hermana? Orar, hermanas. Si nos despertamos en la noche, no podemos dormir, es como un propósito, ¿verdad?, que el Señor nos está levantando. Oremos, hermanas. Oremos, porque hay mucho por qué orar. Si usted no puede dormir en la noche, ore, hermanas. Ore, que ahí estamos aprovechando el tiempo para el Señor, ¿verdad? Y dice también el libro de Isaías,
Vamos al libro de Isaías, hermana Damari, por favor. El libro de Isaías 59, 17. Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación, en su cabeza tomó ropa de venganza, con vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Como de manto. Una vez más, miremos, hermana, pues dice de justicia, se vistió como de una coraza, con el yelmo de la salvación en su cabeza, dice. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántas cosas, hermanas, el Señor hizo por nosotras, verdad? Lo hizo, hermanas, por puro amor y por pura misericordia. Miremos, hermanas, Romanos 13, 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujuria ni lascivia, no en contiendas y envidias, sino, dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo quiere el Señor entonces, hermano? Que nos vistamos, dice, ¿verdad? Porque dice que el tiempo está más cerca que cuando creímos. Tal vez usted ha oído a muchas personas que cuando nosotros salíamos a evangelizar, ay, pero si es que ya tiempo me predican que Cristo viene, y la gente siempre encuentra una excusa, ¿verdad?, para no escuchar el mensaje de Dios. Y es que la gente dice, pero hace años escuchamos que el Señor viene, pero no, hermanas. Dice la Biblia, y esto dice, conociendo el tiempo. Usted mira que los tiempos, ¿cómo los mira usted, hermana? ¿Los mira buenos? ¿Los mira malos? Claro que sí, ¿verdad? Ahora vemos que los tiempos están más malos. Vemos, hermanas, que ahora es cuando está más cerca la venida de Cristo. Entonces ahora es que nosotros, Dios nos manda que nos esforcemos más para poder vivir para el Señor. ¿Por qué, hermana? Porque los tiempos ya son más cortos. Pero usted dirá, no, hermana, falta mucho para que venga el Señor. Para el Señor dice que 1000 años es como un día, ¿verdad? Entonces, hermanas, hoy en la noche puede ser que el Señor viene por su cuerpo. Mientras tanto, Él nos dice, ¿verdad?, que velemos, que estemos preparados, hermano, que estemos preparados para ese gran día. Miremos el último versículo en el libro de Efesios 6. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestiales. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Y Alexa nos leía el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo quiere el Señor que el pueblo de Dios estemos, hermanas? Bien preparadas, bien vestidas con la coraza, bien calzadas y manteniéndonos firmes en su palabra. Dice el Señor, hijos de luz. Esto corresponde a una expresión hebrea que caracteriza a los creyentes como hijos de luz, o sea, como hijos de Dios, su Padre Celestial, quien es luz y en quien no hay tinieblas en absoluto. Los creyentes viven en una esfera de vida totalmente diferente. Nosotros, hermanas, vivimos en este mundo, pero ya no tenemos lo que hacer, ya no nos involucramos en nada de lo que este mundo hace. Salimos porque tenemos que salir a hacer nuestros mandados, a hacer compras, pero que el mundo, hermanas, nos vaya a quitar la paz, el gozo que Dios nos ha dado. No, hermanas. Nosotros tenemos que vivir vidas dedicadas para el Señor. No durmamos, dice, puesto que los creyentes han sido librados del dominio de las tinieblas, son retirados de la noche de pecado y colocados en la luz de Dios. Puesto que los cristianos están en la luz, no deberían dormir, sino mantenerse vigilantes y alertas sobre las cosas espirituales que los rodean. No deben vivir como las personas entenebrecidas, que no entienden, y dormidas. Los cristianos deben llevar una vida vigilante. Tenemos que vigilar, hermanas, con nuestras vidas espirituales, que Satanás no sea quien desgarre nuestras vidas. Tenemos que estar manteniéndonos firmes y orando a Dios, orando por nuestra familia. Pablo describe la vida cristiana en términos militares. Equipamiento, como Alexa decía, ¿verdad? Adecuados. La coraza es una parte importante del equipo militar, porque cubre los órganos vitales del cuerpo. La fe es una protección esencial contra las tentaciones. Así es, ¿verdad? Porque es confianza en la promesa, el plan y la verdad de Dios. Cada vez que un creyente peca es porque ha creído la mentira de Satanás. El amor a Dios también es esencial, porque el amor perfecto por Él produce obediencia perfecta en Él. Y es que así es, hermanas, nuestra fe es algo esencial para poder seguir caminando en estos caminos que no son fáciles. Vienen pruebas difíciles al creyente. ¿Por qué, hermanas? Porque Satanás a eso vino, a hacernos la vida imposible al creyente. Él no duerme, hermano. Por eso dice que él anda como un león rugiente, viendo cómo devorar, cómo poner la cizaña, cómo ponernos ahí en contra de cualquiera, de nuestra familia, de nuestros hermanos. En fin, el diablo es astuto, hermanos. Pero nosotros tenemos que estar vestidas con la coraza de